Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin, y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio con la reinvención, con la disrupción, con la interrupción, con el rediseño, con la insolencia, con la excelencia. Un nuevo episodio con cambiar las cosas que importan, un nuevo episodio con esa interrupción positiva de reinventar la forma en la que vivimos, en la que trabajamos y en la que ganamos en esta nueva economía. Soy Isra García y este es un nuevo episodio de Disrupt Everything Podcast Series y es el número 30, episodio 30. Y en esta ocasión, para celebrarlo, tengo a una persona que tenía ganas de entrevistar y sobre todo de conversar con ella, porque, de hecho, cada vez que puedo trato de conversar con esta persona porque a día de hoy es una de las personas con las que más disfruto conversando y disfruto intercambiando ideas y disfruto intercambiando vehemencia. Nacho Ibernón, bienvenido. Muchas gracias, Isra. ¿Qué tal? Encantado de saludarte. Gracias por estar en este episodio, en este podcast, por haber cedido un poco de tu tiempo y por permitirnos disfrutar de tu magia, como suelo decir. Dejadme que os diga que Nacho es de esas personas. Yo tengo uno de esos de esas teorías que sorprendentemente se cumplen siempre, y es que desde hace años vengo pensando que en cada año hay entre 1 y 3 personas que te impactan y se quedan y permanecen. Nacho lo fue conmigo y, si no me equivoco, en 2015. Y así ha sido. Nacho es vehemencia intelectual, como diría yo. Es comunicación en su máxima pureza. Ha estado en comunicación en Canal Plus, ha hecho colaboraciones con radio, jefe de comunicación en Canal Plus, iniciativas sociales que ha liderado como la Noche de San Nicolás y Stand Out Day,
jefe de comunicación también en Movistar Plus. Ha tenido muchas extraescolares y luego profundizaremos en eso de extraescolares, que es un concepto que me encanta y que es muy interesante y valioso. Ha sido y es, o ha sido más que es, consultor independiente, profesor. Recientemente su penúltimo proyecto, si no me equivoco, ha sido contenidos en Canal Plus, contenidos como editor de Locos por el Golf y Playoff, un informativo en Movistar Golf, director de la serie documental Colección, que es un guión e idea original de él, y fueron 3 episodios estrenados: Desmayo, Otoño y Belleza, en Movistar Toros. Redactor de deportes, cobertura y televisión, contenidos para programas semanales, guión, copy creativo también en campañas de Canal Plus como Abusa de tu imaginación, y luego de Airball con el Cholo, que esto luego, Nacho, te preguntaré, porque entiendo la magnificencia de esa campaña para ti. Y recientemente, actualmente, director de comunicación en Polonio Comunicación. Nacho, Eso es. Menuda trayectoria, ¿no? Bueno, casi 20 años currando, que es media vida, y bueno, lo cierto es que se ha pasado muy rápido. Cuando te estaba escuchando el repaso, me parece que casi todo ha sido antes de ayer, lo tengo todo muy presente, ¿no? Ojo. Así que bueno, ha sido un gusto. Ojo, y no hemos entrado a profundizar en las extraescolares, en tus clases como profesor, que eso es algo que... Y tampoco hemos entrado a profundizar en el último proyecto de Nacho, pero en el cual entraremos muy, muy pronto en esta propia entrevista. Nacho, ¿qué hacías cuando eras pequeño? O sea, ¿de dónde llega Nacho Ibernón? Comunicación de raza, comunicación pura, y una vehemencia intelectual que te define, o por lo menos no solo yo, sino otras personas te definimos desde pequeño hacia el día de hoy. ¿Qué hacías cuando eras pequeño y cómo eso te ha traído donde estás ahora? Bueno, no sé si comunicación de raza. Desde luego, desde que tengo el uso de razón, la obsesión permanente ha sido por las palabras y por tratar de leer cuanto más mejor, y leer tanto que fuera capaz de escribir. Toda mi formación y todo el camino inicial en mi carrera va dirigido a eso, a leer y sobre todo a escribir, y por eso en los últimos años escolares tomé la decisión de inclinarme hacia el periodismo, pensando que sería una buena manera de aprender a escribir, ¿no? Estaba en la final filología hispánica o periodismo, y pensé que periodismo era buena opción. Pensé ingenuamente que tendría incluso más salidas profesionales que filología hispánica, y ahí, ¿no? Y la verdad es que todos esos años de formación, todo el comienzo de mi andadura en comunicación, en Canal Plus, siempre han estado marcados por eso, ¿no? Por tratar de aprender a escribir, de incorporar más palabras, de atinar más en los mensajes, de poder comunicar, y me parece en el fondo que es el núcleo de mi herramienta de trabajo hoy. Me parece que es lo más importante, en lo que no he dejado de entrenar todo el rato, desde que tengo uso de razón, en tener cada vez más argumentos, más palabras, más tipos de mensajes, más maneras de decir las cosas, porque me parece que esencialmente eso es lo que hago a día de hoy: contar cosas desde este lado de la parte de comunicación, de gabinetes de prensa, de relación con medios o como se llame, pero que es algo bastante parecido, creo yo, a redactar una noticia, o a escribir un libro, o a ponerse delante de una cámara y contar, o a escribir guiones para otros. Me parece que todo forma parte de lo mismo, y la columna vertebral de todo eso son las palabras, y tener las palabras adecuadas, ¿no? De ahí yo creo que surge todo. Y bueno, he terminado en esta parte, o ahora ando metido en esta parte de la comunicación, pero entiendo que en unos meses o en unos años podría estar en otra distinta, ¿no?
porque has ido tocando diferentes palos dentro de la comunicación. ¿Y cuánto dirías que leías cuando eras pequeño? ¿Leías y escribías cuando eras pequeño? Bueno, eso es un trauma insuperable, porque la sensación de que leo muy poco, de manera insuficiente, todo el rato, que me estoy perdiendo grandes obras en todo momento y que soy un completo ignorante, es duro. Es duro vivir con eso. Yo no recuerdo cuándo empecé a tener esa sensación, pero es permanente. Nunca leo lo suficiente. Siempre trato de leer algo. Cuando tengo muchísimo sueño y estoy agotado, trato de leer cosas cortas que pueda empezar y terminar en pequeñas dosis, porque me parece una ofensa al autor leer un libro con pretensiones y largo a golpe de 3 páginas a 3 páginas. Me parece que ningún autor se merece eso, se merece más descanso y más atención, pero trato de leer todo, artículos de fondo, poesía, relatos cortos, cuando me noto algo más descansado, libros más de fondo, novelas, y permanentemente trato de tener algo de lectura. Me parece que es el oxígeno y es absolutamente esencial. Y trato de no pensarlo mucho porque es un tema igual que el de tener que dormir, que me agobia bastante, porque me parece que... tener que dormir. Sí. Si lo piensas objetivamente, con el paso del tiempo, ya más achacoso, disfruto más del descanso y de dormir de vez en cuando, pero me gustaría no tener que pasar por ese peaje y tener más tiempo al cabo del día para poder hacer más cosas y leer más y escribir más y aprender más cosas, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, es una derrota diaria en la que, bueno, llega un momento en el que literalmente no procesas ya más y estás permanentemente leyendo el mismo párrafo sin apreciarlo de verdad y sin terminar de exprimir todos los datos, y tienes que tirar la toalla y dormir. Pero para mí es un drama. Prefiero no pensarlo mucho y tratar de buscar lecturas que se ajusten un poco al ritmo de vida y a la velocidad, porque si me parara a pensarlo, probablemente pensaría que estoy perdiendo el tiempo trabajando y madrugando y corriendo de un lado a otro, porque me estoy quitando muchas páginas de calidad de muchos autores que me estoy perdiendo. ¿Y en la escritura? ¿Cuánto dirías que escribes? ¿Cómo escribes y cuándo escribes? La escritura es un nivel superior. Yo felizmente tengo que escribir a diario. Procuro mandar correos electrónicos antes que llamar a la gente o mandar WhatsApps, porque me parece que pienso más y mejor y me gusta más, y me parece que soy mejor persona por escrito que por teléfono o en persona, y que mido más el mensaje y tengo más tiempo para reposar. Entiendo un poco un correo electrónico casi más como una carta que como un WhatsApp. Disfruto mucho y trato de escribir todo el rato. Es cierto que es una escritura muy funcional, que es para contarle algo a un periodista, para convencerle de algo, para invitar a alguien, para presentar un proyecto, para tratar de pintar un plan de comunicación, y que no es que sea escritura de segunda, sino que me parece que puede llegar a ser una redacción muy elaborada, pero me parece que está muy lejos de la Champions, que es escribir sin guión y sin red y ser capaz de estar lo suficientemente centrado y desovillado por dentro como para poder escribir lo que yo considero que es lo más difícil que puedo hacer en vida, que es un gran libro, ¿no? Un gran libro casi sin capítulos, un poco al estilo de Saramago, sin puntos y aparte, de cosas que ir contando una detrás de otra, bien hiladas, bien argumentadas, con distintos giros, y tener algo que contar lo suficientemente grande y con suficientemente pozo como para poder dedicarle 500 páginas a eso y luego cerrar la tapa y terminar el libro, ¿no? Eso para mí es sin duda, lo más difícil que puedo intentar hacer, hasta el punto de que obviamente no me atrevo a intentarlo, y me parece que todo lo demás, sin excepción,
una canción, un musical, el guión para un documental, una peli, el discurso de alguien, una escaleta de un evento, todo ese tipo de cosas que son muy complicadas, incluso una obra de teatro, me parecen más sencillas que un libro tal y como yo lo entiendo, porque creo que en casi todas las demás herramientas hay algo que te ayuda. Me parece que en el teatro hay personajes, hay buenos actores, hay buenos intérpretes que te pueden ayudar. Yo vengo de la tele, donde es obvio que puedes escribir muy mal o razonablemente mal, pero tienes grandes voces que te dicen el texto, con imágenes, con una música fantástica. Me parece que hay muchas herramientas en lo audiovisual que camuflan un poco que no seas brillante. Sin embargo, en un libro, tal y como yo lo entiendo, es papel y alguien, esperemos que descansado al otro lado, que te quiera leer con interés y con paciencia, y ya está. Y la historia que seas capaz de contar, y no es demasiado importante la tipo que uses, o que la letra sea más grande o más pequeña, o la cubierta del libro. Me parece que te la juegas verdaderamente a cómo redactes y a lo que estás contando, ¿no? Y a esto no me atrevo, desde luego. ¿Y cómo sería el libro que te gustaría escribir? Pues tengo pistas. Desde luego no me gustaría que el libro terminara con la sensación de que se ha terminado la historia. Me gustaría que fuera una mirada durante un tiempo a una vida o a un tipo de vida, que fuera como una especie de imagen robada en la vida de alguien o en el momento de alguien o en un determinado momento histórico, pero que fuera como poner una cámara en un sitio que está un rato y se va. No me gusta en general las historias que empiezan y acaban, o que tienen moraleja, o que se cierran, sino me gusta más bien historias que tienen que ver con el día a día, abiertas, amplias, que se pueden interpretar desde distintos puntos de vista, y que son un relato muy preciso de lo que pasa durante un tiempo determinado. Entendiendo lo que pasa por lo que pasa de verdad en el mundo real, lo que pasa dentro de cada personaje, las imágenes que todo eso genera que te pueden llevar a pensar en otras situaciones. Me imagino un poco un libro así, es casi un resultado clínico del tipo de persona que me gustaría ser. Me parece que los mejores libros, obviamente hay virtuosos de la escritura, con los que disfruto mucho, que no tienen nada que contar, o que tienen poco que contar, o que permanentemente están escribiendo el mismo libro, y me sigue gustando, como me gustan muchas canciones. ¿Quiénes son esos virtuosos que te gustan sin tener la necesidad de pasar por ahí? No sé, yo disfruto mucho leyendo capítulos sueltos al azar de Platero y yo, y me da un poco igual si están hablando del Corpus o de La Fuente o de Moguer. Tiene mucho interés, sin duda, lo que están contando, lo que pasa, la trama, lo que le pasa a Platero y a Juan Ramón, pero me parece que donde más disfruto es en la pura prosa poética de Juan Ramón Jiménez. Me parece que es el estilo lo que te atrapa, me da lo mismo, creo que me daría igual si fuera alemán, pero me gusta mucho cómo suena, las palabras, cómo dispone las frases. Yo disfruto mucho más a día de hoy leyendo estilos que historias, que en general me interesan menos. Me gusta acercarme a tipos de escritura diferentes. Que eso es lo que podemos encontrar, perdona, decías, perdón. No, te decía que si eso coincide además con una persona detrás muy interesante, en un momento de madurez y de poso atractivo, al que puedes llegar tomándote un café con él, o leyendo su libro en el momento en el que lo ha escrito perfecto, o conociéndole en una etapa de la vida, pues eso es sencillamente perfecto, ¿no? Mi propio libro ideal creo que tiene más que ver con un estado de ánimo que ojalá consiga tener y consiga estar lo suficientemente tranquilo, centrado, desenredado de problemas, de rutinas, de inercias y de frenesí diario,
como para poder plantearlo. Y en esos meses de gracia a los que espero llegar en algún momento, pues ojalá que una derivada de esos meses sea un libro, ¿no? Sea capaz de cómo estoy en ese momento, cómo veo el mundo en ese momento. Desde luego me parece que a día de hoy no soy un sujeto con una mirada suficientemente interesante, independientemente de cómo escriba mejor, peor o regular, ¿no? Que obviamente es muy importante, pero no me parece lo más importante para... Esto mismo que estás diciendo tú ahora, creo que tanto yo como los oyentes lo van a poner en duda, el decir que no eres una persona lo suficientemente interesante como para escribir ese libro. Pero ya nos estás dando pinceladas en tu blog, ¿no? Porque tienes un blog donde a veces dejas alguna pincelada de esas pequeñas historias que tú quieres contar. Sí, trato de no guardarme nada, en el sentido de que me parece que es todo compartible, en el sentido de que me parece que nada es suficientemente bueno como para ser exclusivo, y bueno, les voy dando salida a esta especie de ideas pequeñas, de ideas casi de baja frecuencia, ¿no? Que comparto pues o en el blog o a través de Twitter. He leído también en LinkedIn. Sí, LinkedIn, Twitter me entretiene mucho. Bueno, cada cosa tiene su género y su contexto, tiempo. Claro. Sí. ¿Y Yo soy muy pesado. ¿Cuál es tu blog, por favor, para que los oyentes puedan visitarlo? Es nachoibernón.com. Listo. Y Nacho, ¿qué es lo que te llevas de la creación de la creación y dirección de contenidos en Canal Plus, en esta... Sí, en Canal Plus y en Movistar Plus realmente, en esa última etapa? Bueno, yo creo que si tuviera que resumirlo, sin duda, lo mejor a muchísima distancia es la colección de profesionales y de personas asombrosas con las que he podido trabajar allí. Me parece que ha sido un privilegio estar en unos años de mucha creatividad, de mucho talento, de profesionales muy, muy buenos, con los que era imposible no entenderse y de los que era imposible no aprender. ¿A quién destacarías de todos ellos? ¿Y por qué? Pues hay muchísimos. No sé, yo creo que la primera jefa que tuve en Canal Plus, María Eugenia Cimas, me parece la primera cualidad para ser muy buena jefa es esa autoritas, ¿no? De decir, de seguir a alguien no por lo que ponga su tarjeta o por cómo firme el mail, sino porque es absolutamente evidente que es mucho más lista que los demás y que está ahí por méritos propios y por razones obvias, ¿no? Me parece una persona extraordinaria de la que aprendí muchísimo y profesionalmente impecable, ¿no? Yo entré ahí con 21 o 22 años como becario primero, luego me quedé ya en plantilla y era como encuentros en la tercera fase. Yo llegaba de la facultad y yo tenía una vida absolutamente desordenada, donde solo me preocupaba jugar al balonmano, salir con los amigos y bueno, ir a un sitio donde hacía prácticas y me daban algo de pasta, y de pronto encontré allí el periodismo de verdad, ¿no? Lo que no encontraba desde luego en la facultad. En 2 semanas me pareció asombroso, ¿no? Y vivir en primera persona momentos con un criterio tan claro de comunicación, teniendo tan presente las prioridades del curro, lo que hay que hacer, cómo hay que tratar a los medios, qué es más importante y qué no, me parece fundamental, ¿no? Yo creo que fue la primera gran personalidad que me encontré allí, y dentro de su equipo del que tuve el honor de formar parte, bueno, pues ha habido profesionales con los que he seguido luego trabajando allí, enormes, ¿no? Bueno, yo creo que sería muy largo mencionar toda la gente de Canal Plus, de los que me quedaban más cerca en comunicación, y la inmensa cantidad de personas enormes que se han dedicado a hacer la tele y que llevaron a Canal Plus a un punto
yo creo que muy bueno, de creatividad, de vanguardia, de intentar cosas nuevas en televisión y de estar sorprendiendo todo el rato al abonado, ¿no? Me parece que ha sido una fábrica de talento aquello. ¿Y cómo ha cambiado la comunicación desde ese chaval que entraba a la facultad al Nacho Ibernón que hay hoy? ¿Cómo sientes que ha ido evolucionando la comunicación en su máximo significado? Bueno, yo creo que todo está ahora más fragmentado, somos más en todas partes. Es cierto que el oficio ha cambiado porque han cambiado los tiempos, los propios medios, mucho más precarios ahora, hacia perfiles mucho más multimedia, con una frontera ya completamente confusa entre el offline y el online y toda la parte digital. Es decir, bueno, hoy estamos todos los días hablando de influencers, de campañas en digital, conviviendo con los medios un poco más tradicionales. Es decir, bueno, esto es un escenario que no existía hace unos años y que de alguna manera cambia un poco el panorama, pero en esencia no creo que el trabajo de comunicación, de amplificación de mensajes de hace unos años con respecto a hoy, en pura esencia, no me parece que haya cambiado tanto. Me parece que tienes que saber lo que quieres contar, lo que cuenta tu marca, cuál es el relato de tu marca, lo tienes que saber contar bien y tienes que tener muy claro de que no tiene sentido hacer absolutamente nada con tu marca si no es para contarlo, si no construye a favor de tu historia, incluso sabiendo que puedes permitirte el lujo de adelantar a la propia marca, es decir, de tener que contar y querer contar tantas cosas y tan buenas o tan afines a la marca que eso condicione la propia vida y las propias decisiones de la compañía, ¿no? Porque haya sido capaz de construir un contexto y un rumbo en comunicación en el que, bueno, tengas que tomar una decisión en 2019 o de 2020 porque lo que has ido contando que eres es coherente con eso, ¿no? Y te acaba llevando un poco ahí, ¿no? Me parece que es el arma más poderosa que tenemos la gente que hacemos comunicación, ¿no? Que me parece que sí. La coherencia. Sí, si lo hacemos bien, tenemos un papel verdaderamente transformador. Trascendental, exacto. Sí, porque todo está enfocado en la comunicación. Obviamente siempre que hay un problema es de comunicación y siempre tenemos la culpa nosotros, pero del otro lado me parece muy útil. Creo que un muy buen trabajo de arquitectura, de marca, de mensajes alrededor de un proyecto le da vida a este proyecto porque le llena de cosas que hacer y que contar y le da un poco rumbo para seguir creciendo, ¿no? Entonces, ¿qué dirías tú que se requiere para trabajar hoy en el mundo de la comunicación y hacerlo bien sin ser un desalmado o desalmada? Bueno, yo creo que los requisitos como de entrevista de trabajo express como para empezar a currar mañana, a mí lo que me parece más valioso es, desde luego, el ADN guerrero. Claro. Y el espíritu comanche. Claro. Y hablabas antes del cholo, ¿no? Nuestros oyentes de por dónde respirarán, pero me parece que el cholismo se ha consolidado casi como algo ya por encima del fútbol, ¿no? Ojalá que lo consiga el cholo. Esa especie de afán de hacerlo más y mejor todo el rato, sea en una cita oficial o en un amistoso. Ese espíritu combativo me parece esencial. Y como puros atributos que necesitas, me parece que la clave es escribir bien y muy rápido. Me parece que con esos tres ingredientes puedes trabajar perfectamente en la Casa Blanca, o puedes trabajar para Samsonite, o puedes trabajar en una agencia de comunicación, o con una gráfica, porque me parece que puedes resolver muchos problemas muy y teniendo muchas palabras y referencias en la cabeza muy rápido para mandar un correo, para hacer una nota de prensa, para plantear un guión, para plantear un discurso o una escaleta, para hacer un plan de comunicación. Me parece que son herramientas
muy útil, ¿no? Sobre esas puedes tener muchas más, es obvio, puedes tener experiencia, puedes haber estado a un lado y al otro de los medios, hay muchas cosas obviamente que suman, pero si tuviera que resumirlo creo que lo centraría un poco en esa actitud y en palabras rápido, ¿no? Porque un escritor puede permitirse el lujo de escribir lento, pero yo creo que un periodista no, tiene que escribir igual de bien o más, pero además muy rápido y poner bien las tildes y todo eso. Y aquí también el copy es una parte clave. Sí. ¿Y qué dirías tú, según tú, y después de esta descripción de los requerimientos para comunicar y sin perder esencia, sino siéndolo, ¿cuáles crees que podrían ser esos condimentos esenciales también del copy que impacte a raíz de la propia mejora en comunicación? Bueno, yo creo que hay una herramienta muy útil, muy valorada, incluso puede que sobrevalorada, que es el punto creativo, la pura creatividad. Me parece que el talento de cero existe, me parece que las aportaciones brillantísimas y completamente nuevas y diferentes existen y son un regalo cuando te pasan o cuando te pasan cerca o cuando las tienes en tu compañía, pero me parece que hay una enorme cantidad de situaciones que resuelves simplemente sabiendo lo que llevas dentro y sabiendo compartimentar todo lo que has interiorizado, todo lo que has vivido y todo lo que has aprendido y sabiéndolo conectar. Me parece que hay muchas soluciones, muchos copies, muchos claims, muchas campañas, muchos titulares y muchas ideas de mensajes que comunicar que tienen que ver con saber conectar lo que tienes dentro. Es decir, no me parece muy valiosa la experiencia, sobre todo si lo aprendes bien, si tienes claro que dentro tienes una canción que puede tener que ver con un plan de comunicación o con un claim, si identificas una campaña porque se parece a otra y no puedes tirar ahí porque sabes que Coca-Cola ha hecho eso en 2003. Me parece que ese background de tener info dentro y sobre todo saberla conectar te convierte casi en buen creativo, ¿no? Porque de pronto te dan A y eres capaz de sacar un número que se le parece a esa situación. Porque eso sería una parte también de creatividad productiva, porque al final lo que estás haciendo es no solo aplicando la creatividad, sino también organizándola. Exactamente, sí, sí. Desde luego hay que ser generoso a la hora de conectar todo lo que llevamos dentro, que puede ser desde un bautizo a una rueda de prensa o a una película o a un musical que te ha gustado o al final o a un capítulo de un libro o a la forma que tiene una farola o a las letras en cursiva o al marco de una ventana. Todo eso yo creo que está bien tenerlo dentro, pero sobre todo saberlo conectar, porque es muy probable que la solución para un claim que busca Samsung tenga que ver con la ventana de la casa de tu abuela. Por ejemplo, en el problema del marco del televisor Samsung, o que un musical tenga el mismo esquema de guión que un spot y te parezca más redondo por eso, porque no deje de ser un guiño a ese musical. O sea, me parece que si sabemos conectar toda la información más o menos valiosa que tenemos dentro, somos creativos en potencia, porque eres capaz de sacar 4 o 5 cosas inspiradas en el reto que te ponen delante, ¿no? O porque se parecen, o porque son lo contrario, o porque te recuerdan, o porque son parecidas a un tipo que conociste que se las inventó. Pero me parece que todas esas referencias son muy buenas y muy útiles en una reunión, ¿no?, de trabajo, cuando tienes que parir algo y hay 5 personas y cada una de ellas saca 5 o 6 cosas de la chistera que lleva dentro y es capaz de conectar. Me parece muy útil y me parece complicado que de ahí no salga nada bueno, ¿no? No necesariamente todo el rato hay que parir de cero una idea genial que no haya hecho nunca nadie, que me parece que es posible, pero que es complicado.
Porque lo que yo creo que pasa a menudo es que alguien cree que tiene una idea genial, los 10 de alrededor lo aplauden y se fascinan, y es que los 11 no saben que hace 35 años un granjero parió una cosa muy parecida, pero viven absolutamente en la ignorancia. A mí me parece que es muy importante aprender, tener experiencia, saber conectar lo que tenemos todos dentro, ¿no? Para poder ensanchar lo nuevo que vamos sacando, ¿no? No sé quién dijo que el arte no avanza, sino que ensancha. Pues en la parte de la creatividad yo creo que muchas veces es así, ¿no? Lo que tenemos que intentar es ensanchar un poco lo que ya han hecho los demás, ¿no? Diferenciarnos, pero no obsesionarnos todo el rato por estrenar un género, ¿no? Porque a lo mejor no hay tantos géneros como creemos. Darle esencia, asociación y sobre todo para llegar ahí se necesita consciencia. ¿Cuál dirías tú que es tu mejor, a raíz de la creatividad, cuál dirías tú que es tu mejor técnica de creatividad, Nacho? Bueno, yo, como he dicho antes, soy un obseso de las palabras. Yo creo que la mejor herramienta que tenemos son las metáforas. Me parece que es una figura literaria perfecta en la que decimos una cosa con otra palabra. Simplemente porque tienen una relación, porque se parecen, identificamos una realidad con otra. Es lo que hacemos cuando proponemos una metáfora. Eso, que es algo muy sencillo, implica todo un tipo de inteligencia detrás. Es decir, si tú eres un enfermo de las metáforas, si tú todo el rato estás viendo en las cosas que ves en el mundo real otras cosas, puedes enloquecer, que es lo que me pasa a mí a veces, pero es todo el rato un ejercicio diario y un entrenamiento de creatividad, porque tú estás conduciendo por la M40 y en realidad estás formando parte de un banco de peces que se van entrecruzando y vas viendo las parejas que son dinosaurios. Y cambias de carril y en realidad lo que estás haciendo es un cruce entre el pívot y el alero de un partido de la NBA, al mirar en el retrovisor. Me parece que si todo el rato estás viendo otras cosas, todo el rato todo lo que ves te recuerda una metáfora de otra cosa, es muy útil, ¿no? Es que estás abriendo puertas dentro y estás conectando todo lo que tienes, ¿no? Para mí, metáfora no es escribir una metáfora, es ser Quijote todo el día, es decir, hasta el punto de enloquecer, de decir, si tú todo el rato que ves a una persona estás viendo a otra, o estás viendo otra situación, o estás viendo otra época, bueno, estás viviendo en una especie de realidad paralela, metafórica, a ser posible mejor, ya que enloqueces, por lo menos mi consejo es enloquecer hacia algo mejor, pero tu percepción me parece que es muy creativa, ¿no? Me parece que le pones un plus al paquete básico que llevas, ¿no? De ver las cosas, de interpretar. Como la amplificas. Sí, me parece que es llevar unas gafas de loco permanentemente. Eso está bien, es difícil bajarse de ahí cuando has entrado, pero me parece que tiene una derivada mala, que es que puedes enloquecer, pero me parece que profesionalmente, por ejemplo, es muy bueno. Para todo, para soluciones en el trabajo, para resolver problemas con el equipo, para funcionar mejor como equipo. Me parece que si tú todo el rato estás viendo cosas que se parecen, cosas equivalentes, cosas que tienes dentro que te recuerdan a lo que estás viviendo, pues puedes encontrar soluciones que ya funcionaron con una orquesta hace 50 años y ahora pueden funcionar con un equipo de rugby, porque son los mismos, el mismo número de personas con el mismo problema y el problema lo tiene igualmente un tío con gafas. Entonces, a lo mejor lo que funcionó hace 30 años funciona ahora, ¿no? Me parece que eso es un ejercicio de irrealidad muy útil, la verdad. Desde luego en lo profesional y en la vida personal, si lo sabes controlar, es muy cansado, pero si lo sabes controlar me parece que es muy enriquecedor, ¿no? Porque estás todo el rato esforzándote en abrir puertas, ¿no? Y en lo poco que sabes,
saberlo conectar, ¿no? Que eso a mí me tranquiliza, ¿no? Un poco hilando con lo que te comentaba antes del el estrés que me provoca saber que no leo nada y que me lo voy a perder todo. A mí me reconforta un poco saber que sé 4 cosas, pero que están en 4 habitaciones dentro con las puertas abiertas, ¿no? Y que las he sabido conectar. Claro. Por lo menos tienes pocas cosas dentro, pero intenta conectarlas, ¿no? ¿Y dirías que eso te ayuda a reinventarte o puesto de otra manera? ¿Qué haces para reinventarte y seguir siempre en movimiento? ¿Metáforas? ¿Algo adicional? Bueno, yo parto de necesitas inspiración, eso está claro. Necesitas un momento bueno que no tienes a diario o que puede que incluso no tengas a menudo. Necesitas verlo todo con perspectiva, probablemente parar, ver lo que estás haciendo, valorar lo que tienes. Cuando haces eso, muy a menudo los que vivimos en esta pequeña urbanización rica del mundo, enseguida llegas a la conclusión de que eres un privilegiado y que no sabes exactamente de qué carajo te estás quejando. Desde luego necesitas parar y ver lo que hay alrededor, o irte una tarde a urgencias en un hospital o a la planta infantil para descatalogar los problemas absurdos que tienes. Absolutamente. Eso es lo primero. Me parece que para reinventarse hay que tener ganas, tranquilidad e inspiración. Lo que entre que eso llega, yo lo que no sé hacer es parar. Que esto llegue, ojalá llegue en mayo mejor que en junio y que tenga una visión muy clara de hacia dónde voy, me consolide en lo que estoy haciendo y me dé un chute de 10 años más, pero hasta que eso llegue, yo ya no sé hacer otra cosa que intentar madrugar mañana un poco más que hoy, para hacer más cosas. Me parece que ese instinto un poco combativo que te comentaba antes, cuando lo haces suficientemente prolongado en el tiempo, se te convierte en gen. Te engancha, sí. No puedes hacer otra cosa. Es decir, No sabes hacer otra cosa. No sabes reaccionar de otra manera. Yo obviamente no tengo ningún interés en que nadie el jueves de esta semana me haga vivir una situación horrorosa en el trabajo y pase una reunión tensísima o que un cliente me humille extraordinariamente. No tengo ningún interés en que eso me pase, pero desde luego si me pasara el jueves, el viernes estaría muchísimo antes que el día anterior ahí en busca de... No sé hacer otra cosa. A lo mejor el viernes me cesan, pero yo no sé reaccionar ya de otra manera que no sea volviendo a por más. Nacho, o sea, extraescolares, ¿no? ¿Sigues con las extraescolares? Para los oyentes, extraescolares es un término que escuché a Nacho cuando nos conocimos. Yo conocí a Nacho porque empezó a colaborar llevando todo el tema de comunicación en Stand Up Program en el año 2015, 2016. En 2017 nos ayudó a crear Stand Up Program Day. No, 2016, si no me equivoco, o 2017. 2016. Pues, sí, 16, yo 16. Y luego, a raíz de su trabajo en Stand Up Program, pues también participó en varios proyectos con IG, con la agencia en la que trabajo y la que soy director, y luego en varios proyectos para mí como Isra García. Además, proyectos como Paramaya, como Editorial, como Gala Bandida, como Unitec, como Club de Balonmano Alcobendas, como English Online TV, como Da Roma. ¿Qué es esto de las extraescolares y qué sientes que te ha dado? O qué te ha proporcionado? ¿Cuál ha sido la nota general? Bueno, yo creo que por un lado... Porque eso es un fruto, perdona que te interrumpa, eso es un fruto del no sé no hacer menos, sino hacer más. Porque dentro de un trabajo de 8 o 10 horas, todavía te embarcas en aventuras extraescolares, como tú le llamas. Sí, hay que intentar hacer cuantas más cosas mejor, si son sobre todo enriquecedoras. Me parece que escoger comunicación o haber terminado ahí es un acierto, al menos en mi caso, porque es evidente
que es un territorio muy ancho, ¿no? Que puedes aplicar en sectores y en tipos de proyectos muy distintos. Yo he trabajado durante muchísimo tiempo en la tele, en un trabajo completamente enriquecedor, pero es cierto que la comunicación no empieza y termina en la tele, obviamente, y hay muchos otros ángulos en los que puedes hacer comunicación, ¿no? Yo en la tele llegó un momento en el que tenía la sensación de que me sabía razonablemente el ABC de aquello y quería aplicarlo a otras cosas. Es decir, obviamente es muy gratificante para uno ser capaz de llevar a 30 periodistas a una rueda de prensa de un programa de televisión. Está fenomenal. Pero tiene otro punto distinto y complementario que a mí también me interesaba mucho, ser capaz de llevar a periodistas a un evento organizado por una fundación, o tener la sensación de llevar unas cámaras de televisión a un sitio en el que nunca iban las cámaras de televisión, solamente porque éramos capaces de convencer al medio de que fuera allí. Me parece que es una herramienta muy útil para dar voz y visibilidad a instituciones, a marcas que merecen mucho la pena y que aportan otras cosas. Es decir, no es lo mismo, obviamente, tener notoriedad y para Jack Daniels que para UNICEF. La pura repercusión, todo lo valoramos, todo lo cuantificamos, pero es cierto que esa visibilidad es diferente, ¿no? Yo siempre he tenido la sensación de que estaba aprendiendo un oficio y que tenía que intentar aplicarlo a todo lo que se me ocurriese, a mi propia vida, a gente que pasaba cerca, porque era muy útil, porque yo estaba viendo en la tele que eso era muy útil y que estaba muy bien y que tenía resultados, y por qué no iba a tratar de hacer algo parecido para que terminara teniendo resultados para una fundación de niños, o para un colega que tenía una marca que estaba empezando y que le iba bien, o para un proyecto que me parecía interesantísimo, que aportaba una visión completamente diferente de la educación o de los másters. ¿Por qué no? ¿No? ¿Qué te aportó todo eso de extra lo que ya hacías tú? Pues creo que a día de hoy soy un poco mejor profesional simplemente porque he estado en situaciones distintas. Igual que en mi trabajo actual estoy viviendo situaciones nuevas que no había vivido antes. Me parece que si sobrevives a eso y no te despiden y sacas un bien ramplón, pues sufres mucho y envejeces y te estresas y es un problema y vuelves a fumar y lo pasas mal. Pero el día siguiente eres mejor profesional porque ya sabes cómo se hace, ya sabes cómo se soluciona y lo has superado. ¿Incitarías a la gente a hacer extraescolares? Sin duda, sin duda. En dos sentidos. Uno, para vivir más vidas en una. Porque esa es la clave, esa es la jodida clave. Perdón por la palabra, pero... Eso es una obviedad, es decir, que mañana se nos cae un piano en la cabeza y se ha terminado. Entonces yo trataría de asumir más cosas porque el piano está ahí. Y en mi caso, cobarde, también es que es muy duro tener 3 horas libres todos los días y afrontar que no te ves capaz de encarar el libro. Y como todo lo demás, pues creo que si tuviera de pronto mucho tiempo sacaría un disco con tal de no ponerme a escribir el libro. En mi caso, también me ayudaba a tener el calendario lleno de cosas útiles que veía que estaban bien, que me aportaban, y sobre todo no tener esa sensación de decir, ay Dios mío, que tengo todos los días 3 horas y media y que me va tocando intentar escribir esto. Cada vez se despeja más, Nacho. Sí, veremos a ver. Montaste una campaña con Dios, alias el Cholo. ¿Qué aprendiste o qué te llevas de ahí? Bueno, eso fue un regalo completo de Iñaki Masticorena, que es un genio que trabaja en Canal Plus o en Movistar Plus, que estuvo en el arranque de 4 y que está muy involucrado en 0, y que me parece un fenómeno, porque lo es y porque además arrima al Atleti. Y claro, cuando llegó un verano la posibilidad de trabajar con Dios, como tú dices, en una campaña de fútbol de Canal Plus, yo me sentaba muy cerca físicamente de él. Teníamos algún debate encendido sobre Torres y sobre el Atleti en general, pues él
en un momento de generosidad que yo le agradeceré toda la vida, me dijo, oye, tú que le das a esto y tal, y que veo que te mola, y que estás todo el rato escribiendo cosas raras, ¿qué te parece si nos echas un cable y intentas escribir también alguna cosa, a ver si nos da alguna idea, porque estamos con esta idea de campaña y tal? Y para mí fue un regalo porque evidentemente participar de unos textos que terminan en el Cholo y leyendo el Cholo y tal, eso me ha pasado en alguna ocasión en mi vida con algún proyecto, con este del Cholo y con alguno más, de gente que yo considero de top, ¿no? Que es para alguien que escribe es maravilloso, ¿no? Tener la oportunidad de escribir algo, ver qué pasa, fases, que tienes un poco esa sensación de que no es muy habitual, de justicia, es decir, tengo la seguridad de que soy el último mono aquí, pero esto no debe ser tan malo como para que no pase esta fase. Esa sensación de que tu curro habla por ti no está muy extendida habitualmente, pero yo creo que desde sucede, luego... Nacho, sucede, sí. Me parece que hay productos muy buenos de gente que no es necesariamente hija de nadie, ni está enchufada, Y sobresale. ni sante, y de pronto tienen ideas y productos extraordinarios que es absolutamente imposible frenarlos. Obviamente no es mi caso con el Cholo, sino que fue un regalo en el que me dejaron participar y pues imagínate escribir ahí 3 tonterías y que te la diga el Cholo con acento argentino, pues es de desmayarse. Nacho, visto lo visto ahora en Pelonio Comunicación, tu nueva apuesta, ¿no? Estamos hablando de marcas como Mercedes-Benz, Samsung, Larios, Estrella Damm, Absolut, Ron Barceló, Converse, Pull&Bear, Heineken, Pepe Gis, Tommy Hilfiger, Lacoste, Bridgestone. ¿Qué has aprendido en estos meses diferente a tu antiguo puesto de trabajo? ¿Qué estás viviendo? De momento estoy viviendo unas semanas en lo puramente personal y en lo social muy bonitas, ¿no? Porque me parece que lo que me he encontrado es una familia, me parece que pesa mucho allí los perfiles que tienen cosas dentro. Me ha sorprendido mucho la extrema profesionalidad que me he encontrado, ¿no? Porque yo tenía relación con ellos de mi etapa de Canal Plus, pudimos trabajar juntos 4 o 5 años y ahí nos conocimos mutuamente y yo creo que nos caímos bien mutuamente y ahora por ambas partes hemos visto la oportunidad de poder trabajar juntos y lo hemos aprovechado. Pero lo que me estoy encontrando sobre todo es mucha coherencia, ¿no? En el planteamiento, gente muy joven, con ganas de crecer y de crecer bien, sin obsesionarse por las cifras y crecer exponencialmente, sino por tener un proyecto coherente, ¿no? Una historia que contar que ya tiene más de una década y que quiere seguir dando pasos, ¿no? Y llegar a convertirse en algo más grande, ¿no? Más identificable, que la gente conozca. Y bueno, llevo escasamente 2 meses, estoy trabajando como nunca, tratando de aprender todo cuanto antes para no retrasar en nada el ritmo frenético y la velocidad de crucero que ya tienen. Pero cuando paro un poquito y lo miro con más perspectiva, me gusta mucho el aire, ¿no? Que tiene el proyecto, porque están en un momento como de reinvención, de relanzamiento, de repensarse de cara a los próximos años, que es magnífico, ¿no? Para alguien como yo estar ahí dentro, que confíen en ti como para que participes de estos próximos pasos a dar, es un regalo, ¿no? Que yo no había tenido la oportunidad de vivir algo así en mi etapa anterior en la tele, ¿no? Que es una empresa mucho más grande, una gran compañía donde siempre hay mucha más gente por arriba que decide cosas, ¿no? Tú participas en un proyecto gigante y aquí tengo mucho más la sensación de que esto lo estamos haciendo a diario entre todos y que vamos dando pasos entre todos y estoy como con un juguete nuevo, estoy apasionado y trabajando muchísimo, pero de momento la primera impresión es muy muy buena. De lo que estás viendo y de lo que ya estás
de lo que ya has podido absorber tanto de trabajar en corporación, en organización, como trabajar en agencia, como trabajar por tu propia cuenta, con equipos multidisciplinares, con equipos dedicados, freelance. ¿Qué habilidades resaltarías como imprescindibles en este nuevo mundo, Nacho? Pues yo creo que es importante aprender a convivir con los de al lado. Me parece que yo soy un romántico absoluto del trabajo en equipo. Absolutamente. Si llevo 20 años trabajando, no sé lo que he aprendido en la parte de periodismo, de comunicación, de medios. Espero que algo haya ido incorporando. Pero, desde luego, lo que más me interesa, con lo que más disfruto, es formando un equipo, viendo a la gente progresar, viendo a encajar, aportar cosas, multiplicarse. Eso es extraordinario. No conozco muchos perfiles geniales individualistas. Me parece que los hay. Me parece que únicos que funcionan de manera aislada. Yo particularmente creo mucho en el engranaje y en el compañerismo en el buen sentido, y en gente que encuentre una respuesta en su propia vida personal trabajando porque está dentro de un proyecto que le llena, o porque en ese proyecto conoce a otra persona, o porque encuentra otra puerta que abrir o otro país al que irse a través del trabajo. Es decir, me parece que son demasiadas horas al día como para estar pensando solo en coger la nómina y pirarte a gastar. Amén. Sí. Un día te das cuenta de que tu vida está completamente vacía y de todo lo que has hecho durante todo este tiempo es perderla. Claro, mi entrada en el mundo laboral fue absolutamente coge la pasta y corre. Entraba muy temprano a trabajar, salía a las 3 de la tarde y mi único afán era meter toda esa nómina pequeñita que tenía en esa época en juergas con los amigos. Y tratar de que no se me apagaran muchas neuronas en el trabajo y que se me mejor en el bar. Esa era mi pretensión cuando entré a trabajar, y lo cierto es que poco a poco fui viendo, gracias a las personas que me encontré en el trabajo y a los proyectos que teníamos entre manos, que cada vez había más de mí mismo en el horario laboral, y cada vez me apetecía proponer idas de olla mías en el trabajo y no solamente luego en el bar o con mis amigos o en mi casa, ¿no? Y poco a poco fui un poco disolviendo esa barrera, ¿no?, entre la vida profesional y la personal, porque al final yo creo que tienes que intentar ser tú todo el rato y aportar como tú en todos los sitios en donde estás, ¿no? Y lo que no tiene sentido es ser una persona social que cree en el grupo, que ha jugado en un equipo toda la vida, que le parece una cosa absolutamente saludable. No hacer que en el ámbito profesional no se respire lo mismo, ¿no? Yo particularmente es lo que más valoro, gente que encaje, con la que poder construir un equipo. Si son hipertalentosos, extraordinario, pero si no y son más como yo, pues que sean gente de club, que sean centrocampistas resultones, que te dan juego, que defienden bien, que armonizan, que si tienen que atacar, atacan, y si no, defienden, que estén en todas partes. Me parece que esa labor es muy importante, ¿no? Y yo es lo que más valoro, porque ese otro perfil de súper talento individual, brillante y chispeante, lleva siempre a mucho caos. Yo me he encontrado con varios, pero me he encontrado también a muchísimos farsantes. Muchísimos farsantes. En ese rol un poco de genio, ¿no? Yo hubiera preferido que hubieran sido menos genios y más tratar de propiciar el curro alrededor, ¿no? Claro. No sé, yo es lo que más valoro. Me parece que es una idea probablemente demasiado romántica, pero para mí es absolutamente fundamental. Vivir en sociedad, currar en equipo, encajar en algo, aportar algo a un grupo que ya existe o a una marca, ¿no? Me parece que es
que es esencial, ¿no? Amoldarse a lo que hay, ¿no? Nada No que romántico, lo real que se necesita, ¿no? Y equipos de trabajo que lleguen donde la mitad de personas no llegamos. Nacho, ¿te gustaría probar algo, enfrentarte a algo que no hayas hecho o hacer algún experimento? Si fuera así, ¿cuál sería? Pues yo siempre tengo una fantasía que espero no tener que cumplir nunca, que es la atracción que tengo por el aislamiento absoluto. Yo estoy en una vida bastante frenética, con familia a la que quiero y que me inspira y que necesito ver, si puede ser cada 20 minutos mejor que cada día, pero es cierto que en paralelo siempre me ha traído mucho la idea de parar mucho tiempo y pensar y estar en silencio, casi como una especie de retiro Vipassana, ¿no? monacal. Sí, yo no sé qué saldría de ahí si alguna vez lo pruebo. Hostia, avísame si lo pruebas que aunque no podamos hablar, me voy contigo. Sí, pero en general yo disfruto mucho en pequeñas dosis de esos momentos también, ¿no? No sé, un día irte a comer solo, de tomarte algo, de pensar, de dibujar, Sí. Qué vida estás haciendo, hacerte esquemas absurdos que luego rompes, tratar de pintarte tu vida o hacerte un plan de comunicación de ti mismo. No sé, ese tipo de cosas disfruto mucho pensando, ¿no? Paseando, estando en silencio. Y es cierto que por el día a día pues tienen que ser pequeñas dosis y casi escapatorias, ¿no? Pero siempre pienso qué pasaría si pudiera hacerlo un mes, ¿no? O si pudiera retirarme 6 meses a pensar, pues no sé, a lo mejor al segundo día enloquecía y tenía que volver a la ciudad, pero siempre me ha traído mucho ese punto, ¿no? De como de distanciarse y de estar en silencio y de poder escuchar lo que piensas, ¿no? Sería como un aislamiento, ¿no? Nacho, vamos ahora a una fase de preguntas de fuego muy rápido, ¿vale? Vale. Nacho, ¿el libro que más te apetece leer ahora mismo es? Pues releería El año de la muerte de Ricardo Reis, de Pessoa, perdona, de Saramago. ¿Un podcast o un programa de radio? Pues sin duda este. ¿Un blog que te gusta leer cuando no escribes? Antes era muy, muy loco de leer respuestas al azar de los encuentros digitales que solía mantener Carlos Bollero con los lectores en El País, hablando de todo un poco, de la vida, de política, de cine, de literatura, solo por ver lo bien que se expresa escribiendo Carlos Bollero. ¿Tu pasión secreta? Pues probablemente, bueno, no sé si es secreta o no, pero todos los días mataría por una hamburguesa de Wendy. Si tuvieras que cambiar algo en ti, obligatoriamente, ¿qué sería? Pues a lo mejor no ser tan ciclotímico porque está muy bien ser irracionalmente feliz muchas veces al día, porque yo lo valoro de verdad, porque creo que hay gente que no es capaz de vivirlo aunque tenga razones para ello. Yo soy muy feliz muy a menudo, pero de tener que retirarme porque me noto que voy a romper a llorar, pero a la vez tengo momentos de visión como demasiado cruda de todo. Me gustaría ser un poquito más tibio, así de normal, no tener estos extremos tan grandes. Lo bueno cuando estoy muy mal es que sé que en 10 minutos pienso en la hamburguesa de Wendy y se me pasa, pero es duro, es muy cansado desde luego estar tan feliz 3 veces un jueves y luego hundirte a las 9 de la noche el jueves y luego otra vez muy bien. ¿Un deseo en voz alta? Me encantaría que al menos mi hijo viera ganar al Atleti la Champions, porque hemos sufrido tanto, su abuelo
y yo mismo, todos mis hermanos y toda la gente de su entorno, y yo trato de vivir a diario como para que no se me note, pero se me han muerto tantos órganos dentro con el Atleti que me gustaría muchísimo que esa gente ganara una Champions. Un reto por cumplir. El libro. Un ritual secreto. Pues no lo sé. Si tengo muchos rituales secretos. Yo creo que no. Cuando jugaba al balonmano solía jugar con una rodillera infantil, aunque yo ya tenía 30 y pico años, siempre en el tobillo. Una rodillera que me regaló mi abuelo y que yo creo de verdad que era mágica. Y que obviamente jugaba con ella porque sería estúpido tener una rodillera mágica y no jugar con ella. Creo que es lo más curioso que he hecho, pero bueno, estaba justificado porque tenía algo con superpoderes. ¿Una manía? Me intranquiliza bastante la gente que lo tiene todo muy claro y que me va dictando cátedra y que no dice esas cosas preciosas como yo creo o entiendo que esto es así o yo haría esto, el condicional maravilloso. La gente que lo tiene todo tan claro y que te da lecciones me intranquiliza porque me parece tan obvio que son tan bobos como nosotros. Y Nacho, si tuvieras que dar un consejo no solicitado a cualquier persona que está escuchando este episodio, este podcast, ¿cuál sería? Pues uno sentimental. Yo diría que si no han encontrado a alguien que les multiplique, yo soy un ejemplo de éxito de eso. Me parece que cuando había tirado completamente la toalla y estaba decidido a irme al monte a orar y a hacer vida monacal, de pronto existen las musas, existen esas personas que te cambian radicalmente la vida. Mi consejo es que, no sé si que perseveren o que no, pero que sepan que les puede pasar. Qué bueno. Nacho Ibernón, como has podido escuchar, una persona con profundidad, un enamorado del TXT y sobre todo una persona que fluye por la vida también y trata de ser cada día, en franjas de 10 minutos, feliz cada día sin parar de hacer que las cosas sucedan. Nacho, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por compartirnos y por compartir con nosotros, por deleitarnos y por encantarnos. Gracias a ti, ha sido un verdadero placer, amigo. Gracias por reinventarte, por ayudar a reinventarnos a mí, a todos los oyentes. Y esto ha sido el episodio número 30 de Disrupt Everything, podcast series con Nacho Ibernón. Y esto es algo que es imprescindible que escuches antes de que acabe el podcast, y es que no es necesario que te suscribas, no es necesario que lo compartas, pero sí es necesario que si hay algo que te ha ayudado o que te ha aportado algo, vayas corriendo, lo practiques, lo pongas en práctica y empieces a accionar ya. Porque como bien decía Nacho, no hay que parar de hacer. Cada vez que paras de hacer, estás muriendo un poquito. Así que a por ello. Nacho, muchas gracias y también gracias a ti, el oyente o la oyente. Esto ha sido Disrupt Everything by Isla García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%, esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad
que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción. Y un favor, voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias, y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos ahí.